Hola a todos, un buen comienzo de semana en Bogotá, en donde estoy. Hace un frío terrible a esta hora, por eso la chaqueta. No nos habíamos visto hace 8 días porque estuvimos de puente festivo, las semanas se alteran un poquito y pues además estábamos en mes futbolero con la Copa América y la Eurocopa. Pero ya volvemos aquí a la normalidad y estoy para leer la columna que publico todos los lunes en El Nuevo Siglo, y la de hoy se llama Se necesitan más pruebas. Y ya sé que estamos hasta aquí de hablar de COVID-19, de la pandemia, que ya llevamos mucho tiempo, pero hay que seguir hablando de ese tema y por eso mi columna es sobre eso. Se pueden meter al nuevosiglo.com.co, ahí todos los lunes se encuentran las columnas que escribo. Esta es la del 11 de julio del 2021. Entonces dice así: la pandemia sigue haciendo de las suyas en Colombia. Llevamos semanas con aproximadamente 500 muertos diarios y aunque en Bogotá se haya anunciado que no habrá quinto pico, el panorama en el resto del país y aún en la capital no es alentador. Si bien es cierto que el plan de vacunación viene avanzando positivamente, uno de los elementos básicos para controlar la pandemia está fallando: las pruebas. La semana pasada el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a través de su cuenta de Twitter, como un niño chiquito, le dedicaba las 438.438 vacunas que se pusieron el 7 de junio a los que no creían en su gestión. A ellos les dedicaba ese índice de vacunación. Qué maravilla que estemos en ese plan, que estemos avanzando en ese plan, pero todo un señor de Estado como es el ministro Fernando Ruiz pues no debería entrar en esas dinámicas de salón de clase. Un funcionario no tiene por qué restregarle a ningún ciudadano los resultados de su trabajo. Es su función hacerlo, para eso le pagamos con los impuestos de todos nosotros, de todos los colombianos. Pero pues más allá de lo anterior y de la anécdota del ministro Fernando Ruiz, en estos momentos la estrategia contra el COVID-19 tiene una falencia que es sustancial: la capacidad de hacer pruebas y el tiempo de respuesta a las mismas. La estructura de los laboratorios que realizan las pruebas PCR en Colombia sigue dando resultados casi igual de demorados a cuando empezó la pandemia. Las EPS siguen tardándose hasta una semana en ir a tomar la prueba de un paciente sospechoso de COVID a su casa y los resultados se entregan con más de 2 días de espera. A todo esto, la respuesta del gremio de la salud es que hay mucha fila en los laboratorios y ha habido demoras en el pago por parte del gobierno. De esa manera, no hay pandemia que se pueda contener. Si no pagan y si hay fila en los laboratorios para que nos den los resultados de las pruebas por más vacunas, si no se tiene la capacidad económica para pagar una prueba PCR a un laboratorio privado que cuesta aproximadamente 270.000 pesos para que se la entreguen a uno el mismo día, un ciudadano está sometido a las demoras del sistema de salud con las pruebas que está descontrolando el contagio. Es decir, el contagio también se está descontrolando, entre otras cosas, por la demora en las pruebas y en la entrega de los resultados. Y es que ya deberíamos tener un sistema de pruebas un poco más eficiente. Y por cierto, es inaudito que las pruebas privadas no hayan bajado de precio en 1 año y medio de pandemia. El costo de las mismas se ha mantenido tan elevado, entre otras cosas, por la demanda, la falta de competitividad del sistema de salud y vaya uno a saber qué más. Pero lo que sí es cierto es que 270.000 pesos una prueba PCR no la puede pagar cualquier persona en Colombia. ¿No se supone que esas largas cuarentenas a las que nos sometieron eran para preparar el sistema de salud? Prepararlo no implicaba solo aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Se trataba también de generar una estructura robusta para hacer pruebas que hoy no tenemos. La vacunación es sin duda una de las estrategias, mas no la única. Estamos viendo nuevas variantes que están asustando a países desarrollados y bastante avanzados en vacunación como el Reino Unido y Estados Unidos, en donde las pruebas están dispuestas de manera gratuita y abundante por la importancia de las mismas. Así que si queremos manejar realmente bien el fenómeno natural que nos tiene agobiados a todos, hay que espabilar con la capacidad instalada para hacer pruebas y entregar pronto sus resultados. De verdad, es que las pruebas parece que se nos hubiera olvidado y solo hablamos de vacunas. ¿Qué está pasando con las pruebas? Las quejas que yo recibo diariamente a mi línea de WhatsApp, que de hecho aprovecho y la comparto con ustedes, a ver si para que nos escriban. Ya se las comparto aquí abajito para que nos puedan escribir y nos digan qué ha pasado con sus pruebas. Pero la cantidad de quejas que recibimos constantemente, que a la gente se le demoran 8 días, 10 días, 15 días y no le dan los resultados, o se demoran 5 o 6 días en ir a hacer la prueba por parte de la EPS, eso no puede ser. No hay forma de controlar una pandemia de esa manera.
Así que ahí les dejo la columna de hoy. Gracias por conectarse con este canal de YouTube. Suscríbanse. Aquí lo que hago es leer las columnas todos los lunes y también montar el podcast de La Intérprete, en donde se pueden actualizar del tema más importante de la semana en Colombia y en el mundo. Les mando un abrazo grandote. Feliz semana para todos ustedes y nos volvemos a encontrar el jueves con el podcast y el lunes con la columna.